¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En nuestro país, en el Perú, este video también se ve en otros países. Por eso a veces hago algunas explicaciones para situar o contextualizar lo que voy a hablar para quienes no son peruanos o no están en el Perú. Este video lo quiero vincular a un tema que para mí plantea una gran contradicción en el Perú. El Perú es uno de los pocos, no son más de 5, países civilización con 5.000 años de antigüedad, poco más de 5.000 años de antigüedad, si tenemos en cuenta que la civilización de Caral, civilización, ojo, tiene una antigüedad demostrada científicamente de 3.000 años antes de Cristo. Bien, en el Perú, en el antiguo Perú, antes que llegaran la conquista española aquí, que fue en el siglo XVI, o sea, hasta mediados del XVI, principios del XVI, del siglo XVI, hubo un crecimiento o una historia, una civilización del antiguo Perú que duró 4.500 años. Es la antigüedad que tiene el antiguo Perú, 4.500 años. O sea, es contemporánea a Egipto, a India, a China, punto. Luego son más jóvenes, mayas, aztecas, ya otras civilizaciones también que vienen posteriormente. Pero de los países de civilización más antiguos, el Perú es uno de ellos en la historia mundial. De manera que el largo plazo siempre ha sido una característica fundamental. Y el planeamiento a largo plazo lo vemos precisamente en los descubrimientos que se hacen en Caral, ya están conocidos en la época de los incas, pero los incas estuvieron apenas 300 años vigentes, ¿no? Hasta que llegaron los españoles. En la larga historia peruana es mucho más que los incas, sobre todo en los antiguos imperios, Moche, Tiahuanaco, Chavín, ¿no? Antes Caral, ¿no? Paracas, en fin. Entonces mi pregunta, y ahí viene la contradicción de la que hablaba, es ¿cómo es posible que un país milenario, de cultura, de historia milenaria, sea tan difícil hacer en estos tiempos planeamiento estratégico a largo plazo? De hecho, en el Perú de hoy, del año 2022, el largo plazo, no estoy exagerando, no es ni siquiera un año, tal vez sean meses. El mediano plazo puede ser la próxima semana y el corto plazo es el día de hoy. Así es. Así estamos viviendo en el Perú, en buena parte por la incertidumbre que genera no solo la crisis sanitaria, la crisis económica mundial, la guerra entre Ucrania y Rusia, sino fundamentalmente el desmanejo la improvisación y la falta de capacidad que está mostrando el gobierno nacional que preside el señor Castillo, y también la actuación poco adecuada a las circunstancias y responsabilidades del Congreso Nacional. Entonces, en realidad, la institucionalidad está en este momento en una actuación por debajo de lo mínimo que se debería esperar para resolver y afrontar situaciones tan difíciles como las que vivimos. Yo sé que el mundo también está en problemas, pero en el Perú en particular estamos en uno que le adiciona a lo que todos tenemos en el mundo este asunto que implica la crisis política, como la estoy manifestando. Como no hay planeamiento, no se mira con perspectiva, con horizonte de varios años por delante, se improvisa mucho, se repite mucho, se vuelven a cometer los mismos errores. Y eso es dramático en el siglo XXI, ¿verdad? Y no es justo para millones de peruanos que necesitan hoy, no mañana, ¿no? Que se atiendan sus necesidades y los principales servicios que demandan. Pero además de lo que estoy mencionando, que ya es bastante crítico, hay otra crítica más imperdonable. Esto ya está escrito, ya está previsto que pueda suceder. No es una cuestión como el coronavirus que nos vino de la noche a la mañana. Ok, no lo sabíamos. Esto ya está previsto. Miren ustedes, estaba revisando este documento que se llama el Plan Bicentenario, que lo elaboró el CEPLAN, que es el órgano ejecutivo de planeamiento estratégico del Perú, ¿no? En el año 2009 y lo aprobó en el año 2010. Y en este plan bicentenario, que es un plan a largo plazo que se hizo para el 2010-2021, a 10 años, hay un capítulo final que se llama Análisis de contingencia, y lo estoy poniendo. Me voy a permitir leer 2 párrafos de este análisis de contingencia, año 2010. Dice así:
El análisis de contingencia, estoy leyendo textualmente, el análisis de contingencia incluye una nota adicional sobre la posibilidad de un cambio extremo de la política económica, el cual, sin embargo, no es un factor de entorno, sino uno interno, que depende de la orientación política del gobierno nacional. Y luego, alrededor de ese señalamiento, dice: un factor crítico adicional en la ejecución del plan bicentenario es la continuidad de las políticas de Estado. Un cambio drástico en el manejo macroeconómico del país que descuide los equilibrios fiscales en la política monetaria y en el balance externo podría ocasionar el debilitamiento e incluso el cese del crecimiento económico. Esto afectaría el atractivo del país para la inversión extranjera y las posibilidades de incremento del empleo y de reducción de la pobreza. En este caso, no habría contramedidas posibles, porque el Estado mismo sería la fuente del problema. La posibilidad de este escenario, sigo leyendo textualmente, destaca la importancia de lograr el compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para mantener políticas de Estado que, sin excluir la posibilidad de énfasis y matices distintos en cada periodo gubernamental, eso es la democracia, sigo leyendo textualmente, se apliquen de manera permanente a fin de darle una direccionalidad clara y continuidad a la estrategia del desarrollo nacional. Fin de la cita. Plan Bicentenario, año 2010. Nadie puede decir que no estábamos advertidos. Y la verdad es que estábamos recontraadvertidos de que esta era una posibilidad. Y mi pregunta, o la pregunta que se cae de madura, es: ¿qué hicieron en los últimos 10 años los gobiernos, presidentes, porque hemos tenido varios, presidentes, vicepresidentes, congresistas, alcaldes, gobernadores regionales, partidos políticos, analistas? ¿Qué hicimos? Yo por lo menos, tarde sí, lo reconozco, cuando empezó la campaña en 2021, advertí en enero mismo del 2021, leyendo el llamado Plan de Gobierno de Perú Libre, lo que se vería antes de la primera vuelta. Lo volví a repetir porque consideré que era un tema, digamos, de gran importancia nacional, cuando ya veíamos que el señor Castillo podía elevarse en las encuestas en las últimas semanas. Pero ahí están los videos, por favor, véanlos, están en este canal. Enero del 2021, antes de la primera vuelta, ahí explico lo que iba a suceder si se aplicaba el programa de Perú Libre, marxista, leninista, en fin. No se ha aplicado, gracias a Dios, como dice ahí en el papel, pero era una clara advertencia que se venía un desmanejo y, sobre todo, una clara advertencia de este factor de contingencia que ya estaba advertido en el año 2010 en un documento oficial. Este es un documento oficial aprobado por decreto supremo, que es además el Plan Nacional de Desarrollo vigente. En algún momento tiene que superarse por otro, actualizarse, en fin, pero ahí está. No solo improvisamos, no solo aplicamos demagógicamente medidas que no funcionan, sino además no leemos, no estudiamos lo propio que el Estado ya tiene escrito. Tiene que cambiar. Quienes pretendan ser autoridades tienen que hacer un mínimo esfuerzo de preparación, pero también de conocimiento, de lectura, de información. Esto es una gran irresponsabilidad, estimados amigos. Lo que estamos viviendo estaba escrito que podía funcionar desde el propio Estado. Gracias.